y hemos usado, ¿verdad?, el billete para recordarnos que el Banco de México pone en cada billete ciertas marcas para asegurar que sea un billete auténtico. Si no tiene esas marcas, no vale. Bueno, en la vida cristiana hay algunas marcas que deben distinguirnos, que deben ser las muestras de autenticidad de nuestra fe. Y la pregunta es si esas marcas están en nuestra vida. Hemos hablado de la gratitud como una de esas marcas. También hablamos de la prudencia y de la misericordia. ¿Sí? 3 marcas que deben distinguir nuestras vidas. ¿Cuáles son? Gratitud, la prudencia y la misericordia. Hoy vamos a ver una marca más que debe ser un distintivo en nuestra vida. En el Nuevo Testamento hay al menos 11 textos donde se menciona la palabra sobrio o sobriedad. Viene de una palabra griega, nefo, que significa abstinencia, moderación, templanza. Y hay 3 cosas alrededor de este concepto en el Nuevo Testamento. Lo primero es que la palabra sobrio siempre se muestra en el Nuevo Testamento en un contexto escatológico. ¿Qué quiero decir con esto? Acompáñenme, por favor, a la primera carta a los Tesalonicenses, al capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5. En el verso 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿De qué está hablando Pablo? Del regreso inminente de Jesús. ¿En qué momento será? Dice, no lo sabemos. Y es en ese contexto que cuando llegamos al verso 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Entonces, la sobriedad se da en ese contexto del retorno de Jesús. En Tito, en el capítulo 2, en el verso 12, si me acompañan por favor, también vemos este elemento escatológico. Dice el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo debemos vivir? Sobria, justa y piadosamente. ¿A la luz de qué? De la venida de Cristo. Entonces, la sobriedad en el Nuevo Testamento se nos presenta como algo que debe ser una cualidad de vida. ¿Por qué? Porque tenemos una razón poderosa. Esperamos la venida del Señor. El segundo elemento que vemos en el Nuevo Testamento sobre la sobriedad es que la sobriedad se acompaña de la oración. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 7, primera de Pedro 4, 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. De nuevo contexto escatológico. Dice: sed pues ¿qué? Sobrios y velad en oración. En la mayoría de pasajes donde viene la palabra sobrio, también viene la palabra velad, orad. Entonces, como que la oración es una práctica que nos ayuda
a desarrollar esa cualidad de sobriedad. Y lo tercero es que la sobriedad debe darse en todas las áreas de nuestra vida. No es algo de un aspecto particular de nuestra forma de vivir. La sobriedad es algo que incluye toda nuestra forma de vida. Y Pablo nos dice esto en 2 de Timoteo 4:5. 2 de Timoteo 4:5 dice el apóstol Pablo: pero tú sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. Entonces, la sobriedad como marca de autenticidad de nuestra vida cristiana nace de un contexto: la esperanza de la venida de Cristo. Se acompaña de una vida de oración, y la sobriedad incluye todas las áreas de nuestra vida. Teniendo este marco general, si pudiéramos resumir lo que el Nuevo Testamento dice sobre la sobriedad, yo les propongo esta oración. La vida cristiana auténtica se manifiesta en una perspectiva correcta de la vida, en el orden y equilibrio en nuestras acciones y en el control de nuestros apetitos. En tres cosas se manifiesta la sobriedad: en una perspectiva correcta de la vida, en el orden y equilibrio de nuestras acciones y en el control de nuestros apetitos. Vamos a ver el primer aspecto. La vida cristiana auténtica se manifiesta en una perspectiva correcta de la vida. En el Nuevo Testamento hay una tensión entre el aquí y el más allá, entre la ahora y el después. Interactuamos con el medio ambiente por medio de nuestros órganos sensoriales. La luz la percibe ¿qué órgano? Los ojos. Los sonidos, el oído. Los olores, el olfato. Entonces, nuestros órganos sensoriales perciben esos estímulos, y ¿qué hace nuestro cerebro? Lo procesa y envía, ¿verdad?, una orden para que el cuerpo reaccione de cierta manera. ¿Qué sucede cuando por ahí se va y el sonido chilla, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? Cerramos los ojos, subimos los hombros o nos tapamos los oídos, ¿sí? Es una reacción. O imagínense un limón bien ácido, ¿sí? ¿Cómo reaccionan ante algo ácido? Ya se les hizo agua a la boca, ¿verdad? Pero enseguida nuestras papilas gustativas reaccionan y los gestos de nuestra cara expresan, ¿verdad?, el estar interactuando con esto. Pero saben, no siempre nuestros sentidos nos dicen la realidad. Nuestros sentidos pueden fallar y darnos algo distorsionado. Yo quisiera pedir a nuestros hermanos allá nos ayuden poniendo unas diapositivas para ver qué perciben ustedes. Ustedes han visto esta figura, ¿verdad? ¿Qué se puede distinguir? Una copa o dos caras. Muy bien, es relativamente sencillo, ¿verdad? ¿Y de qué depende que percibas una u otra cosa? De cómo enfocas, ¿sí? La segunda diapositiva. ¿Qué ven allí? ¿Pueden percibir un triángulo más oscuro? ¿Lo ven? Pues saben una cosa, ese triángulo no está allá. No está en la figura. Nuestros ojos perciben el triángulo con las líneas blancas, los círculos, y proyectan un triángulo que no está allí. Y ustedes pueden decirme, no, sí, ahí está, yo lo veo. ¿Sí? Pero el triángulo no está dibujado.
Una tercera diapositiva. Enfóquense en el centro. ¿Qué perciben? Como que crece, ¿verdad? La parte oscura. ¿Tendrá movimiento ese dibujo? No, ¿verdad? Es una percepción. Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esto? Que hay una realidad con la que interactuamos que muchas veces nosotros creemos que estamos percibiendo la realidad, pero no es la realidad lo que percibimos. Nuestros sentidos nos pueden engañar. ¿Qué aplicación tiene esto con la sobriedad? La Biblia habla de un conflicto entre lo espiritual y lo carnal. Y nosotros pensamos que vivimos aquí en un mundo y lo que perciben nuestros sentidos, esa es la realidad. Lo que entiende nuestra razón, esa es la verdad. Y a veces nos es muy difícil imaginar que detrás de nuestra razón y lo que perciben nuestros sentidos hay otras cosas. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, ¿sí? Acompáñenme, en 2 de Corintios 4, 18. Segunda de Corintios 4, 18. ¿Están conmigo? ¿Me ayudan a leerlo juntos? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué problema nos plantea Pablo? ¿Cómo guiar nuestra vida por algo que no vemos? Y cuando pensamos en algo que no podemos percibir, pensamos que es inexistente. Pero la Biblia nos dice, más allá de tus sentidos, hay una realidad espiritual. Pablo dice, no nos dejemos nada más guiar por lo que percibe nuestra vista, nuestros sentidos. Un segundo versículo aquí en Corintios, en el capítulo 5, el verso 7. ¿Qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, resumiendo todo esto, decíamos que la sobriedad nos da una perspectiva correcta de la vida. Hermano, más allá de nuestra vida aquí, de lo que pueden percibir nuestros sentidos, hay una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual es eterna, no es temporal, no es pasajera. Y muchas veces somos desafiados, ¿verdad? Y entra ese conflicto. ¿En base a qué guiamos nuestra vida? ¿A los principios espirituales que no son tan tangibles? ¿O a lo que podemos percibir? Entonces la sobriedad nos ayuda a entender una realidad más allá, nos da una perspectiva diferente, que tiene profundas implicaciones. Esta semana platicaba con una persona y me comentaba algo que me dio mucha tristeza, porque meses atrás nos pidieron orar por una persona muy enferma, lo visitamos, le compartimos la palabra, estuvo a punto de morir, Dios lo levantó. Pero ante la experiencia de estar en el umbral de la muerte, esta persona me compartía, tomó una decisión, dijo, si al final de cuentas me voy a morir, voy a disfrutar la vida y hacer todo lo que viene a mi mente, a mi corazón. Y ha dejado a su esposa, ha iniciado una vida bastante desordenada, disoluta. ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas se va a morir. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que está detrás de la muerte? ¿Sí?
Leía por ahí una anécdota de un hombre que iba en el avión leyendo su Biblia y junto a él un señor, ¿verdad?, comenzó a hacerle preguntas si realmente él creía que la Biblia era verdad. Y trató de ridiculizar las enseñanzas de la Biblia. Y este hombre que iba leyendo la Biblia le dijo: mira, tal vez yo no puedo refutar todos los argumentos que me das, pero déjame decirte algo. La lectura de la Biblia ha transformado mi vida. Yo era un hombre de una vida desordenada y gracias a la lectura de la Biblia mi vida ahora tiene sentido, tiene dirección. Mi familia era una familia donde había violencia, agresión, y ahora podemos estar en paz y en armonía. Eso es lo que ha hecho la Biblia por mí. Si cuando yo muera lo que dice la Biblia no es verdad, al menos aquí pude enderezar mi vida y aprender a vivir bien. Dice, pero tú has pensado qué te va a suceder el día que tú mueras si lo que dice la Biblia es verdad. Porque ¿qué dice la palabra? Que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, la sobriedad es eso que nos ayuda a ver una realidad más allá de lo obvio, y cuando entendemos esa perspectiva podemos ordenar nuestra vida aquí. Entonces, la sobriedad es ver esa perspectiva de la vida, esa dimensión eterna de las cosas que trasciende lo temporal. En segundo lugar, la vida cristiana auténtica se manifiesta en un orden y equilibrio en nuestras actividades. La sobriedad no solo nos da esa perspectiva de lo eterno, sino que también nos ayuda a ordenar nuestras prioridades y acciones. ¿Se acuerdan qué dice Pablo en Efesios 5 cuando dice: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos? Y la palabra nos desafía a ordenar nuestra vida. La sobriedad, como leíamos hace un momento, abarca todas las áreas de nuestra vida. Casi siempre vinculamos la palabra sobriedad con abstinencia, ¿verdad? Pero la sobriedad es mucho más que abstenernos del alcohol o alguna otra sustancia, ¿sí? La sobriedad es cómo ordenamos nuestra vida. Tu hablar, ¿cómo hablas tú? Hay 3 pasajes que me gustaría que checáramos muy brevemente. En Efesios 4:29, Efesios 4:29, ¿qué dice Pablo sobre nuestro hablar? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y en Efesios 5:4, ¿qué dice? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y en Tito 2:8, ¿alguien puede ayudarnos? Tito 2:8, ¿qué dice? Gracias. Palabra sana e irreprochable. Y cómo a veces batallamos con nuestro vocabulario, ¿no es cierto? Y decimos que es algo cultural. La sobriedad tiene que ver en tu manera de hablar, que hables apropiadamente, teniendo uno de los idiomas más ricos, ¿verdad? Qué triste es que usemos comodines para todo, ¿verdad? Y los jóvenes con 2, 3 palabras describen todo, ¿verdad? ¿Y cuál es la palabra que usan? O a veces no decimos las palabras, sino
sus, sus formas cortas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está detrás de esa expresión? Una palabra grosera. ¿Tiene sentido eso? Eso no es la sobriedad. La sobriedad implica nuestras palabras. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La sobriedad como manera de vivir incluye nuestra manera de comer. Qué interesante, ¿verdad? En Filipenses 3:19, ¿qué dice? Ven ustedes el verso 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿qué? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Qué tremendo. Tenemos que revisar si como iglesia no estamos en este problema. Porque si convocamos a oración y ayuno, participan 15, 20, 40, cuando mucho. Pero si decimos hay carne asada en el grupo de varones, hay 70 varones, ¿verdad? Cuyo Dios, ¿qué? Es el vientre. La sobriedad habla de establecer límites, de tener una vida ordenada, controlada. Nuestro hablar, nuestros hábitos, comer, nuestra diversión. La sobriedad tiene que ver con la forma en que nos divertimos, porque lo que hacemos tiene que ser un reflejo de lo que es Dios. ¿En qué formas te diviertes? ¿Sí? Y nuestros jóvenes, ¿cómo luchan con esto, verdad? Y a veces no solo los jóvenes, ¿sí? Sino los muchachos con bigotes también luchan con sus formas de diversión. Hermanos, la sobriedad nos da una perspectiva correcta de la vida, pero también nos ayuda a ordenar y equilibrar nuestras acciones, nuestro hablar, nuestro comer, nuestro recrearnos, nuestro vestir también. A mí me encanta Pablo porque yo creo que de Pablo le aprendí los 3 puntos, ¿verdad? Cuando dice Pablo que debemos vestirnos con decoro, pudor y modestia. ¿Qué es decoro? Decoro viene de una palabra, ¿verdad?, donde viene cosmos. Cosmos es orden. Entonces, cuando hablamos de vestir con decoro, que haya un orden, no desordenadamente, ¿no? Si te pones algo, que haya un orden, ¿sí? Eso habla de algo que tiene presentación, que es estético. De ahí viene cosmético, ¿sí? De la palabra orden, cosmío. Entonces, la sobriedad tiene que ver con todas esas cosas en nuestra vida. Finalmente, la sobriedad se manifiesta en el control de nuestros apetitos carnales. Acompáñeme a Romanos 5. Romanos 8. A partir del verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No nos engañemos. No puede haber términos medios aquí. O vivimos las marcas de autenticidad de nuestra fe, o no las vivimos.
Cuando escucho las entrevistas que hacen a veces a políticos y todo, y hablan de que hay que ser más honestos en la política, digo, o eres o no eres honesto, ¿verdad? No puede ser que seas más honesto. Si necesitas ser más honesto, ¿qué significa? Que no lo eres. Entonces, cuando un político viene, no, pues es que vamos a hacer una campaña y ser más honesto, pues digo, ese hombre no es honesto. Ya, tacha, ¿verdad? Hermanos, la sobriedad es otra marca de la vida cristiana. Nos da una perspectiva correcta de las cosas, nos ayuda a ordenar nuestras acciones y a limitar nuestros apetitos. Si pudiéramos resumir todo lo que hemos dicho, pero en un sentido muy claro y muy preciso como lo presenta la palabra de Dios, sobriedad, quizá una palabra que lo puede describir es moderación. La persona sobria no vive en excesos. Si tienes bienes materiales, no seas ostentoso. ¿Sí? Eso es parte de la sobriedad. Si te gusta la comida, limítate, es parte de la sobriedad. ¿Sí? La forma en que te diviertes, que sea moderada y de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, eso es sobriedad. Tu manera de hablar, habla apropiadamente, eso es vivir en sobriedad. Y ve más allá de lo que tus ojos y tus sentidos perciben. Hay cosas que no percibimos, pero esas cosas son las eternas, son las permanentes. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, es la vida del Espíritu. Que el Señor nos dé su gracia para practicar la sobriedad.